Informasyon mesdames mersi, nou sou Global Info 509. Jodi a la pon ti ches ba pou nou tande koman Dominique a priye pou marchandise yo kap kati. Pero no le estamos está bloqueada, soldada y cerrada. No hay un vehículo pasando para aquel lado. ¿Cuál es la situación de por qué bloquear a las autoridades dominicanas que están trabajando en el paso fronterizo ahora mismo? No hay necesidad de eso. No, no está bloqueado, comandante. Tienen ese camino ahí, pueden pasar. Pueden pasar, no están bloqueados. No están bloqueados, comandante. De verdad que no están bloqueados. No, que no están. Él cerrará las puertas cuando le dé la gana, con un chantaje y provocando que se pierda dinero en el mercado. Señores, la gente que vende repollo, eso da pena. Entren al pabellón, que venden repollo, que venden zanahoria. La gente que vende Toyota, ¿cómo tienen eso? Tuvieron que dejar la mercancía botada. ¿Por qué? Porque cerraron el mercado el viernes y no se pudo vender. Entonces ya nosotros, el chantaje se acabó. ¿Cuál es la posición de las autoridades ante la decisión de usted? No, las autoridades tienen una posición marcada con el asunto del tema de las repatriaciones, por eso es que se han cerrado las puertas. No, me refiero a la posición de usted de hoy. No, ellos quieren que nosotros de manera natural nos movilicemos y que abrimos el paso. Pero nosotros no estamos en esa disposición. Nosotros vamos a estar aquí porque es muy bonito, como le digo, uno hacer inversiones millonarias en ese mercado para poder vender, se va a dar, el mercado se cae. Entonces, no estamos en esa. Nosotros como comerciantes lo que estamos es en la disposición de apoyar la soberanía nacional y que el comercio se mantenga y que sea un carril de doble vía para todos. Muchas gracias.